concepto importantísimo es la idea de contexto, ¿no? La idea de contexto entendido no como caja china, como aquello que está fuera y que rodea o recubre, ¿no? Como podría ser cuando se piensa a veces en el individuo en su contexto, sino más bien como para hacer su carrera académica para docente. Ella explica cómo ella, académica, cómo ella fue armando su pensamiento. Y cuenta que fueron marcas que le fueron dejando las experiencias de distinta índole, pero, pero también las lecturas. Y me interesaba mucho tomar esta palabra marcas porque todo lo que fueron relatando María Esther y Cecilia, me parece que esas distintas etapas, o esos giros, nos fueron dejando marcas y finalmente estamos en esta etapa donde las últimas marcas que tenemos son la lectura de estos autores. Este, Me interesa, y que por supuesto dentro de la institución, las marcas que fueron dejando las lecturas en cada una de nosotros no son exactamente iguales, digamos, son siempre marcas singulares. Me interesa tomar un aspecto de estas lecturas, un poco para dar un ejemplo de cómo nos afectaron. Y me interesa tomar lo que estos autores trabajan en el librito que es Kafka por una literatura menor. Y especialmente quiero tomar lo que ellos piensan de Carta al Padre, ¿no? En la lectura que ellos hacen de Kafka, porque hacen una lectura muy distinta de lo que hasta entonces hacía el psicoanálisis, ¿no? Eh, Ellos dicen que la carta que escribe Kafka es un modo de amplificar la historia del padre y en esa amplificación encontrar una salida a ese, digamos, a la sumisión de su deseo, digamos, como encontrarle una salida y plantear que el problema de su vida no es exactamente el problema como se lo había planteado el padre. Y me parece muy interesante cómo los autores invierten la fórmula del psicoanálisis, tanto de Freud, pero también posteriormente de Lacan, porque ellos proponen que es la sumisión del deseo el que produce Edipo, y no al revés, ¿no? Que no es el Edipo el que produce la sumisión, sino que es al revés, ¿no? Que ya es el deseo sometido el que produce la neurosis, y que la neurosis produce Edipo. Entonces, esta inversión nos parece muy interesante para nosotros en la clínica porque, digamos, lo traducimos en el término, en una frase, digamos, ¿no? Que no, es una guía muy importante cuando trabajamos tanto con una familia, una pareja, algún grupo. eh, la idea de buscar una salida donde parece imposible, ¿no? Que esto es lo que leen los autores de Carta al Padre. Eh, bueno, también me interesa mucho cómo ellos también traducen
o de alguna manera leen el inconsciente de un modo muy distinto al psicoanálisis. Mientras para el psicoanálisis o para Freud especialmente, el inconsciente es un teatro familiar, ellos dicen, ellos no dejan a un lado totalmente Edipo. Dicen, sí, Edipo también puede existir en el inconsciente, pero el inconsciente es una fábrica, ¿no? Es productivo. Y esto también nos cambió a nosotros mucho la clínica, ¿no? De pensar que está todo ya determinado a pensar que, bueno, en términos de fábrica y que esto está permanentemente, digamos, en todo lo que hacemos, en las relaciones y demás. Bueno, eh, hasta acá lo Tiene, que quería Pensaba, siguiendo compartir. con esa, con eso que sí, traes, a ver, Mirna, esto conecto con eso que decía Ceci del tema del familiarismo, ¿no? mm, Nosotros, si bien nacemos, incluso nos llamamos como una institución de terapia familiar sistémico relacional, lo cierto es que a partir de todas estas lecturas hemos hecho el esfuerzo por desedipizar, dice Mirna, por desfamiliarizar, digamos, la clínica, donde ya no pensamos en términos de que el contexto es la familia, ¿no? Y eso es No, sinónimo que antes se hacía entre sistema y familia, se abre, digamos, para pensar los agenciamientos singulares en los que cada uno está inmerso, ¿no? Que no necesariamente es la familia o la pareja. Eso fue un cambio muy importante y muy fuerte, digamos, en nuestra clínica, ¿no? Que va unido a lo que veníamos diciendo de estas polaridades en las que nos movemos, ¿no? Y para sí, empezar a pensaba, abrir a esa multiplicidad posible con las que nos encontramos, ¿no? Empezamos a movernos un poco de estas, o a tratar de movernos de estas categorías eh, explicativas y clasificatorias y que llevaban al uso de ciertas técnicas específicas para modificar ese modo de relación propio de esa categoría, ¿no? Y a nosotros tratar de desarmar un poco esto, ¿no? De descolonizarnos un poco en esta práctica clínica, proponemos una práctica clínica que nos ha costado un montón, ¿no? En este tiempo, y nos ha costado un montón porque cuando decimos no vamos a enseñar técnicas, no estamos acá para decir cuál es la herramienta para este tipo de problema, ni siquiera estamos para hacer una tipología de problemas, ¿no? Estamos para pensar en situación. Nos ha costado un montón hoy nos reíamos porque decíamos, nos hemos perdido un montón de alumnos que decían, no, bueno, yo venía a que me digas cómo hago, ¿no? No vengo a que vos me cuentes, me hables de filosofía, vengo a que me digas cómo voy a hacer para. Y bueno, costó, pero hoy esa pregunta ya no aparece en la gente que viene a formarse. Entonces, o no aparece así. Bueno, sí, algo pasó en nosotros, en el modo de transmitir, no sé muy bien, claro. pero creo que algo pasó en nuestra institución, ¿no? Y en nuestro modo de pensar en las situaciones clínicas, que es sumamente importante y que tal vez, Marta, vos que estás un poco a Sí, cargo de esto, igual pensaba en línea en lo que decís, Marifer, el tema del genograma, ¿no? Porque el bien, genograma es una herramienta terapéutica clásica, sistémica, que el genograma es armar con los pacientes como el árbol genealógico, ¿no? Que es bien familiar, ujú, que busca en esas relaciones familiares cuáles son las repeticiones en las generaciones, ¿no? De la primera generación, la segunda generación, cómo se dan esta, busca también cómo son las alianzas, las coaliciones, ¿no? Pensadas en esas relaciones que son solamente
las relaciones familiares, ¿no? Y hoy todo eso lo pensamos mucho más rizomáticamente y lo pensamos también con el concepto de cartografía más que de genograma, ¿no? Hemos hecho también como un cambio en la manera de, al salirnos un poco del familiarismo, también tiene que cambiar nuestra manera de abordar estos temas, ¿no? Seguimos indagando las relaciones familiares, pero ya no es solo eso, ¿no? La familia es parte de la cartografía que armamos cuando queremos indagar en qué agenciamientos están los pacientes que nos consultan, ¿no? Las personas que nos consultan, ni siquiera creo que les podría llamar pacientes. O sea, recibimos Claro, una consulta, indagar eso de la manera del cartógrafo, ¿no? Como cartografiando en qué territorios existenciales está, o sea, todo eso es un cambio enorme en nuestra forma de abordar la clínica, ¿no? Bueno, y Eh, hablando Claro, de, porque ya, perdón, no, no, dale, Marta. pensando un poco, bueno, seguramente retomamos lo que estamos planteando, pero hablando de territorio, también cómo esto fue cambiando nuestra organización, ¿no? Nuestra institución. Que si bien las instituciones son molares y no los podemos apartar de la molaridad, esto, todo el pensamiento eh, guattaresco de Leuciano, también nos hizo pensar en cómo apartarnos, ¿no? De una organización con una estructura más fija, más estable, a pensarlo, la institución como un territorio vivo, de producción, de modos de existencia, de modos de subjetivación, de modos de deseo. Y en este sentido hubo algo que a mí particularmente me pareció muy piola de Guattari, que es pensar la institución como una clínica de procesos. Y en este sentido, cómo habilitar eh, potencias, cómo la institución habilita potencias, habilita conexiones. Esto que vos decías, Juan Manuel, que haber instituido como un rizoma experiencial en lo que llevan de estas dos días de jornada. Bueno, la institución pensada rizomáticamente es habilitarla como conexiones y como procesos creativos, ¿no? Nosotros decíamos, hay instituciones que indudablemente reproducen eh, modos eh, de subjetivación agotados, modos de subjetivación competitivos y modos creativos, pero queríamos enfatizar nuestra institución como posibilitadora de abrir espacios de singularización, ¿no? Un poco lo que decíamos, ¿no? Y esos espacios de singularización hacer que desde allí uno encuentre un modo propio de, digamos, de pensar en situación, ¿no? Claramente ahí, cuando nosotros hablamos de cómo estos autores se metieron en nuestros cuerpos, en nuestros modos de pensar, también pasó la pandemia y pasó, digamos, cómo incluir esto de pensar en situación, ¿no? Pensar dispositivos clínicos y dispositivos didácticos que pudieran ser revisados de otra manera, ¿no? Eh, Decimos siempre una clínica en situación. ¿Y qué es pensar en situación? Una práctica activa, una práctica militante, una práctica transformadora, una práctica no descontextualizada, ¿no? Una práctica que haga caer esas
representaciones que a veces oscurecen lo que traen las familias, los pacientes, una práctica que haga caer representaciones hegemónicas, ¿no? Sí. Creo, Pensar en Marta, que estaría situaciones, bueno que cuentes un poco eh, a qué te estás refiriendo específicamente, ¿no? ¿Cuáles son esos dispositivos claro, clínicos en los que estás pensando cuando hablas de estoy clínica situada pensando de en cómo pensamos la clínica en situación, pero Sí, también digo, pensar, hay algo que nosotros trajimos de la terapia sistémica, que es el dispositivo espejo, es un dispositivo unidireccional que para nosotros servía a modo de, digamos, de trabajar en familia, trabajar la familia, pero también con un equipo detrás del espejo y con pasantes que de alguna manera hoy, pensando en esta complejidad de lo que es pensar en situación, de alguna manera vemos cómo la familia trae tensiones entre lo que los captura y los que quieren cambiar, pero también las tensiones que se dan en cómo enseñarles a estos terapeutas nobles que se están, digamos, interesados por la clínica sistémica, cómo ir de alguna manera también soportando tensiones, ¿no? Eh, Tensiones entre formar y hacer clínica, un dispositivo formativo y un dispositivo clínico. Esto, didáctico, claro, como un dispositivo didáctico clínico, ¿no? Esa eh, mezcla, ¿no? Ahora, Que surgió a a partir mí, de... Sí, mm, no, perdón. termina la idea, después. No, quería explicar un poco más para los que no conocen el funcionamiento institucional, que hay un espacio que nosotros tenemos presencial, que después de la pandemia nos costó mucho volver a la presencialidad. Es un Sí, espacio presencial en el que trabajamos una consulta, o sea, recibimos consultas de familias o de parejas y trabajamos con un consultorio que tiene espejo, que es un vidrio en realidad. Cámara Gesser. Y se llama cámara Gesell, no queremos decir cámara Gesell porque está como, pero por ahí es más gráfico de entender lo que es. Cámara Gesell está muy asociado a lo pericial, ¿no? A la justicia, pero en este caso es para poder hacer un trabajo de equipo. Detrás del espejo trabajamos otros terapeutas que formamos un equipo y a partir de convenios con universidades recibimos alumnos, estudiantes de psicología de los últimos años que están haciendo su práctica preprofesional. Entonces se fue transformando, decíamos hace un rato cuando armábamos un poco esta charla, que se fue dando sin que nosotros lo planificáramos, ¿no? Que de alguna manera claro, se dio bastante guatarescamente, ¿no? Esta parte donde se dio que devino en un dispositivo didáctico clínico donde se da profesionales con mucha experiencia y profesionales, todavía que gente que no es profesional, o sea, son estudiantes de psicología que están en su último año, pero también tienen todo el bagaje teórico de la universidad y a su vez toda la curiosidad, la pregunta ingenua, ¿no? Entonces es muy rico todo lo que se da de intercambio, ¿no? Luego de la sesión y entre sesión, ¿no? Porque si bien este dispositivo viene de la tradición sistémica, porque los modelos de terapia familiar trabajaban ya con cámara Gesell, ¿no? Y equipo, lo diferente o lo novedoso de este dispositivo de clínica situada es que están los estudiantes de psicología, ¿no? Además de los que estábamos siempre, ¿no? Y entonces trae como la multiplicidad, la heterogeneidad, ¿no? Incluso de formaciones y de
bueno, de procedencias también, distintas. Ujú. Ujú. que Nos hacen lecturas escuchaba, de, que hacen lecturas de la situación que se está planteando, ¿no? Eso iba a decir, claramente. La familia trae una situación, viene a la consulta, sabe que de alguna manera están trabajada con su terapeuta o dos terapeutas en ese espacio, pero que además hay un momento de intercambio donde eh, este equipo de integrantes y de pasantes, de alguna manera intervienen con sus modos de pensar, de sentir, de observar e intercambian con los terapeutas y de alguna manera también con la familia eh, en tanto la situación que traen y que emerge a medida que en realidad hay un intercambio de, de voces o sí, de voces, ¿no? En una salida que hace el terapeuta, ¿no? mm, Sí, quería decir que nos escuchaba balbucear torpemente todo esto que hacemos, que es muy difícil porque, claro, son 50 años de historia y de trabajo, de lecturas, y sabemos que tenemos que tratar de referirnos a poder conectar con ustedes que vienen de otro campo y cómo crear ahí un espacio donde sea posible este intercambio y entonces uno balbucea, habla en pasado lo que es presente, dice cómo afectó nuestras prácticas y digo cómo está afectando, porque lo cierto es que no hay nada resuelto, estamos trabajando en eso. Es una aspiración esta decolonización de nuestra clínica, es una aspiración, no es un hecho, es una opción, trabajamos en eso, aspiramos a encontrarnos con la singularidad de los procesos, qué sé yo, es una aspiración, es un deseo, pónganle el nombre que quieran, pero lo cierto es que es un proceso en el que estamos, no algo que fue, que se dio y que quedó, ¿no? Y, y bueno, qué sé yo, tratar de transmitir todo esto en una hora, me parece que tiene sentido si nos permite abrir un poco el diálogo, ¿no? A ver, sí, ¿cuáles son las ¿qué de resonancias? esto? ¿Eh? Sí, ¿cuáles Esto, son las las resonancias de lo que estamos resonancias o qué de diciendo, esto ¿no? les hace sentido a ustedes o cómo podemos, porque nosotros les hemos pedido muchas veces ayuda para pensar nuestros procesos desde la filosofía y nos ha servido muchísimo sus aportes. Y bueno, queremos un poco contarles qué nos pasó a nosotros con todas esas lecturas y esos aportes y a ver qué escuchan ustedes, qué sienten ustedes con esto que les contamos, ¿no? María Esther, creo que los autores no se molestarían mucho por los balbuceos, No, justamente estos no, seguro autores, que ¿no? no. Seguro que no. Ellos hablan específicamente, ¿no? De este balbucear que es pensar, que es cuando uno intenta pensar, ¿no? Lo que no está pensado, porque para Sí, decir lo que ya está pensado es más fácil, en ¿no? realidad es como difícil expresar en palabras estas marcas que nos fueron quedando, ¿no? A través de tantos años de la historia que algunos de nosotros recibimos de esos principios de los 50 años, ¿no? Pero sí me parece válido, digamos, si nos pueden decir cuáles son las resonancias que van teniendo, digamos, de lo que Mm. vamos diciendo, ¿no? O preguntar, claro. Bueno, es fantástico. A mí me encantó la exposición, en sí misma, una multiplicidad, ¿no? O sea, no hablaron de la multiplicidad meramente, sino que configuraron una, y eso está buenísimo. Eh, a mí me gusta mucho esto de buscar una convergencia entre
una perspectiva sistémica, entre la adopción de una perspectiva sistémica y la búsqueda de singularidades, por oposición a individuo, individualización, ¿no? Lo individual. Me parece que ahí hay una confusión generalizada. A veces no sabemos distinguir muy bien qué es una cosa, qué es otra. Creemos que singularidad es igual a individualidad, creemos mal. Claro. Y, y ahí me parece que hay una beta muy importante. Tal vez quieran subrayar un poquito. Y yo Sí, pensaba justamente que cuando hablaba alguna de, no sé si de María Esther o Cecilia, que cuando nosotros trabajamos, digamos, ¿no? Digamos, las lecturas de estos autores, y creo que sobre todo Guattari, fuimos viendo cuando decimos estamos con una familia, con un grupo, como que vemos entre, no vemos individuos, vemos singularidades y vemos multiplicidades, digamos, porque tampoco cada uno de las singularidades es uno. Digamos, esa es la complejidad en la que me parece interesante que vamos tratando de conectar en cada situación. Y que además también me parece que es importante como pensar, sobre todo Guattari, como y los dos en realidad, ¿no? Como pensaban que las relaciones son siempre relaciones políticas, ¿no? Y en tal caso verlas también como fuerzas. Me parecen que nos van abriendo otras posibilidades ahí de conexión con las situaciones. ¿no? Buenísimo eso. Y cómo abrir, ¿no? Siguiendo esto, cómo abrir esos procesos de singularización, rompiendo un poco estos esquemas de la subjetividad preformada y prefigurada, ¿no? Con la que habitualmente aparecemos, digamos, en nuestras relaciones, ¿no? Entonces, cómo esos procesos de singularización que están ejerciendo su fuerza y su efecto para emerger, cómo abrirles paso, cómo darles lugar, ¿no? Y eso tiene que ver con afectaciones, con el cuerpo vibrátil del que habla Suelí, para que esas singularidades puedan expresarse, ¿no? Lo pensamos un poco desde ahí. No sé si te suena, Juan Manuel. Miren, hay Hay un un mensaje, pasaje. hay Ah, un bueno, mensaje bueno. Vamos de al mensaje, Amalia. No, luego les comento. termina la idea y después vamos al No, no mensaje. leemos a Amalia, que creo que se tiene que retirar, me parece, pero Ah, me parece muy bien. interesante, dice Amalia, el trabajo que han hecho. Amalia fue la conferencista que precedió esta mesa. La aspiración a descolonizar la práctica clínica es fundamental, buscando otra vez de resingularización, eh, y eso resuena mucho con mis investigaciones. Ah, qué bueno, qué Sí, Qué bueno. bueno, sí, 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 claro. descolonizar la práctica clínica. Qué Ujú, buena, ujú. Sí, estamos qué interesante la perspectiva, en esa realmente. opción, como dice Miñolo, que no es posible, no es un hecho, ¿no? Pero estamos en esa opción, intentando y trabajando para descolonizar nuestras prácticas, para poder conectar con nuestras afectaciones o con las afectaciones, para dar lugar a los signos que emergen en una situación y dar paso, ¿no? A Y que poder pase. leer eso que emerge como nuevo, no poder Ujú, leerlo, eso que ujú. emerge, eso que acontece y que hace cambiar el sentido, ¿no? Claro, pero inevitablemente, Marta, pensando esto que decís, ¿no? Nosotros estamos en esa tensión, Todo el tiempo. porque tampoco sería honesto, digamos, ni posible siquiera decir que, bueno, nosotros pensamos sin estos categorías. Estas No, categorías están en nosotros, estas categorías vienen a nuestros
cabeza y a nuestras prácticas cuando estamos en la situación. El esfuerzo es justamente movernos de esas categorías y pensar, bueno, ¿qué otra cosa puedo pensar a partir de esto? ¿De qué otro modo puedo pensar esta situación? ¿No? Y en esa tensión es que la práctica va circulando, ¿no? Ya sea por voluntad de pensar, que casi nunca es así, sino que más bien surge eh, porque estamos forzados a eso, porque cuando algo no evoluciona en la clínica, no avanza, lo nuevo no aparece, es porque seguramente algo de esas representaciones están cerradas y están obturando Y nuevos pasajes, ¿no? Entonces, no ¿cómo está, conectar con claro, eso? ¿Mm? Claro. Tenemos dos manos levantadas, eh, Amalia Boyer y Mari. eh, bueno, adelante. No sé quién quiere hablar primero. Micrófono abierto. Que Mari levantó la mano primero. Mari, bueno. Hola, primero pedir disculpas, estoy casi todo el rato con la cámara apagada porque estoy haciendo miles de cosas, pero me quise detener un poquito. Me encantó la presentación. Yo soy psicóloga también. Ujú. Vengo más del lado del psicoanálisis y por ahí llegué al esquizoanálisis. Ajá. Y cuando las escuchaba hablar del genograma, me acordé que hace muchos años atrás, antes de llegar al esquizoanálisis, tuve como ese cuestionamiento. Y creo que ese cuestionamiento como que lo tuve por las diversidades relacionales. claro. El pensar que existen tantos agenciamientos, tantas formas de relacionarse distintas y como que me lo cuestioné, ¿por qué esto tan rígido del genograma? Claro, Y incluso una voz, me pasaba algo que me costaba hacer el genograma como en lo gráfico, ya fuese en físico, con herramientas virtuales, siempre me costaba, Ujú. tal vez por algo. Claro. Claro. Porque interesante, ¿dónde metía todas esas otras cosas que la gente trae, ¿no? ah, Y que Claro, cuenta respecto de sus experiencias, ¿dónde entran en ese genograma? es ¿Cómo posible. las no, no hay lugar para eso, ¿no? No hay No, no, lugar y para la también, amiguita vecina, como contaba Deleuze en el caso Juanito en su lectura, o no hay lugar para un montón de otras Las afectaciones, para relaciones los del grupos, trabajo, para las claro, instituciones a las que pertenecemos, y que hacen nuestro proceso de subjetivación, ¿no? sí, Eh, que no tiene que ver con papá y mamá. Esto claro, que, bueno, ¿no? claro, y Entonces el digo, salir peso, de ahí. claro, y el cuando peso uno de lo la ve, hegemonía es tan fuerte. claro, Muy Claro. fuerte. pero cuando uno lo ve a la distancia, qué reduccionismo, ¿no? Porque de alguna manera nosotros hemos pasado también por esas primeras etapas, ¿no? Como Por supuesto. cuando uno ve el camino recorrido, dice, qué reduccionismo, ¿cómo podíamos estar ahí, ¿no? Mm. Bueno, pero Eh, ese reduccionismo seguramente nos asfixió tanto en algún momento que buscamos salidas, Hemos otras ¿no? tenido- lecturas, exactamente. Fue Cuando necesario empezamos a otro sentir eso, pensador. porque ¿no? En un primer momento era todo posibilidad, sí. Ujú. hasta que dejó de serlo, ¿no? Bueno, Amalia, Gracias. adelante, te escuchamos. Sí, justo me tenía que retirar en este instante porque llega alguien a la casa, pero quería, bueno, agradecerles, me pareció muy interesante y que era una pregunta muy cortita. Yo también he trabajado un poco la cuestión de los distintos lugares de teorización del inconsciente y me ha interesado muchísimo en Antígona y el libro dedicado a Antígonas, a las Antígonas, donde se pregunta, ay, ¿cómo se llama el autor que escribe ese libro sobre las Antígonas? Tan importante, especialista. De acuerdo. Se pregunta qué hubiera pasado si Freud, en vez de fijarse
en el Edipo, se hubiera fijado en Antígona y hubiese hecho una teoría del inconsciente basado en esta figura, más que en la figura de Ujú, Edipo, ¿qué hubiese ujú, pasado, no? Judith ujú, Butler lo menciona en su libro El grito de Antígona, retoma esa idea. ujú, Y bueno, he trabajado un poco esta cuestión de esas distintas teorizaciones desde Deleuze y Guattari, por supuesto, pero también hay otra autora de psicoanálisis que me interesa mucho, que es Braha Ettinger. Braha ujú, Ettinger, que también ha elaborado como una idea del inconsciente, pero ligado a lo matricial, un inconsciente femenino. Quería saber si en algún momento han ujú, podido también como hacer lecturas de ese tipo de bibliografía y si les interpela también, ¿no? Pensar un inconsciente ujú, político un poco en la línea de Irigaray o de Braha Ettinger. ujú, ujú. Claro, Pero es que bueno, si uno igual, piensa el inconsciente no como esa entidad intrapsíquica, como veníamos diciendo, de representación, donde se Ya. alojan los deseos y no sé qué, y empezamos a pensar como lo inconsciente, como esa matriz eh, colonial de poder en términos de Quijano, que de alguna manera nos opera, ¿no? Y opera en nuestras relaciones, entonces el inconsciente ese empieza a tener multiplicidad de acepciones posibles. Puedo pensar el inconsciente en términos de Antígona, en términos de Edipo, en términos de feminismo, en términos de raza, en términos de clase, en términos de, qué sé yo, tantas otras cosas, ¿no? De roles, de funciones, de modos de ser, de todo esto que se fue incorporando en modo inconsciente y nos nos constituye de alguna manera a través de esos procesos a través de los cuales nos subjetivamos, ¿no? Pero por suerte, Guattari nos trae la idea de que esos procesos nunca son totales y que siempre está la tensión con las fuerzas que pugnan por generar otra cosa, ¿no? Con las fuerzas, con las afectaciones, con las intensidades. Entonces esa representación nunca logra hacer desaparecer las intensidades y creo que por ahí vamos. ¿M? No sé, bueno, Cuestión Amalia se tuvo que continua. ir, pero es lo que podría yo decir en principio a esto, ¿no? Cuántos inconscientes y cómo no hacer no poner en el inconsciente un contenido, porque no va por Claro, ahí, ¿no? Claro. claro, porque es productivo, me parece que la Es palabra productivo, pueden productivo, estar todos los contenidos alojados. también me parece que un poco lo que traía Amalia, Chao, Amalia. Chao, chao. sí, chau, chau, pero me parece chao, interesante gracias. pensar que, digamos que, bueno, Freud dijo lo que dijo, pudo lo que pudo, y tal vez podamos pensar que quedaron mucho potencial y que hay que seguir pensando, digamos, ¿no? Que justamente la potencia de un pensamiento permite ir abriendo a otras posibilidades, ¿no? Eso me parece, Totalmente. siempre lo rescato a Freud porque me No, parece importante. seguro. No, y es rescatable, por De hecho, favor. los autores lo hacen, ¿no? Sí. Totalmente. Ahí levantó Alfredo, la mano Alfredo. Sí, Alfredo, ahora Hola, te vemos. Hola, Alfredo. justo se mencionó a Amalia Bracha Ettinger y justo recordaba que había leído una entrevista que publicó la gente del Núcleo de Subjetividad de San Pablo en los cuadernos de subjetividad, Cadernos da Subjetividade, digamos. No, así es como es en Brasil, en portugués. En uno de los números publica una entrevista que tiene su historia, ¿no? Porque Bracha es psicoanalista hebrea y ella hizo un trabajo de entrevistar a varios psicoanalistas que habían tenido
una relación estrecha con Lacan tras la muerte de Lacan. Era un trabajo algo así, creo que se llamaba como el de la transferencia con Lacan, ¿no? Analistas y su transferencia con Lacan, algo así. Era el libro que hizo, de hecho. Las asociaciones tanto de Israel como las internacionales lacanianas le prohibieron la entrevista con Guattari, que ella logró después publicar por otros medios. Y bueno, recién en los 2000 y pico, creo que 2012, 13 por ahí, se logró publicar en francés en una de las revistas de, de lacanianos que trabajan mucho Deleuze, Foucault, Guattari. Recuerdo que en el 2013 estuvo Claude Mercier justo es un psicoanalista casado con Bárbara Glowacki, que es una antropóloga muy amiga de Guattari, la que de hecho este, eh, hace el concepto de territorio existencial que toma Guattari, ¿no? A través de unos estudios que Bárbara hace de indígenas australianos y sus Ujú, sueños. ujú, Y bueno, ahí me vino a la memoria lo de Bracha, ¿no? Ujú. Y estas cuestiones justamente, ¿no? De cómo Guattari, Deleuze y tantos otros han sido como autores prohibidos por las instituciones durante mucho tiempo, Claro. cancelados, clausurados, incluso clausurados aquellos que querían trabajar con estos autores, ¿no? De hecho, hasta los lacanianos que tomaban a estos autores o tenían buen vínculo con estos autores en su tiempo, eran censurados por el lacanismo más Sí, no se, oficial, por poner un no se, ejemplo, ¿no? no se podía Eh, decir que uno leía a estos autores. Claro, claro, ¿no? Como ocurrió con tantos otros, ¿no? Pero nada, yo más que nada quería, tomando un poco lo que había preguntado o intervenido ahí María, era en relación a cómo resonó todo esto que estuvieron contando ustedes de cómo Deleuze, Guattari y Foucault fueron como introduciendo cambios en sus modalidades en la institución, en la didáctica de formación, en sus prácticas clínicas, ¿no? Bueno, acá pasó algo parecido en Uruguay, ¿no? Como diversos modos en los cuales, bueno, a mí me tocó ir como recogiendo guantes o marcas, registros diversos, ¿no? Ya desde la Facultad de Psicología, donde yo entro cuando en psicología social el esquema pasa de ser una ortodoxia muy fuerte basada en Pillon Rivière, ¿no? Que es, bueno, tras la dictadura logró entrar Pillon Rivière en la universidad, ¿no? Que era un autor prohibido, hablando de prohibiciones, como era prohibido todo lo grupal, lo social, claro. etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, en los 90 hay una relectura de la ortodoxia pilloniana, ¿no? Sobre todo tomado por los trabajos de la revista de lo grupal, ¿no? Los libritos famosos de lo grupal, publicados entre los 80 y los 90, donde ahí estaban Barenblit, De Brasi, Ujú, Pavlovsky, ujú, Kesselman, Marcelo Persia, etcétera, ¿no? Uruguayos también como Alejandro Scherzer, en fin, Claro. y que ellos ahí van colocando nuevos modos de pensar y de trabajar en la clínica, también, ¿no? En lo grupal y en la subjetividad, en el psicodrama, en el psicoanálisis, en la psicología social, pilloniana, ¿no? Generando cambios, ¿no? En los modos de pensar. Y bueno, un poco después el Centro Félix Guattari, a partir del 2000 en Uruguay, toma también esa trayectoria y bueno, genera tras digamos, los antecedentes de la propia cátedra de psicología social y sobre todo de un servicio que ahí generan algunos de los profesores, como Alfonso Lanza, Alejandro Raggio y otros, generando un dispositivo de intervención clínico y comunitario donde generan ahí más práctica, ¿no? Sobre estas cuestiones, eh, y cómo, bueno, eh, seguimos trabajando con estos autores que Ujú. posibilitan, aparte, múltiples entradas, ¿no? Así como ustedes han generado la entrada vía la sistémica a Deleuze y Guattari, ¿no? Creo que ahí viene muy, muy al pelo esta frase de Deleuze en Diálogos, ¿no?
no hay reglas, no hay métodos, no hay recetas, Método. sino una larga Una larga preparación. Creo que preparación. todos vamos en esa larga preparación, ¿no? Sí, Yo mismo con la exacto, psicología social, con el psicoanálisis, tomé algo del campo junguiano también, tomé algo en su momento que aún sigo, de hecho, trabajando en un dispositivo de diálogo abierto, y bueno, y seguimos, ¿no? Como en estas cuestiones, ¿no? y bueno. eh, Mm. Ahora, ¿no? Que están editándose los seminarios de Guattari, por la editorial Cactus. Ahí, por ejemplo, ¿no? Bueno, un autor sistémico con el que Guattari trabajó mucho, ¿no? Que tuvo una amistad fuerte, que ustedes deben conocer, como Moniel Caim, Con Moniel donde, bueno, ahí Caín. se ve como, ¿no? Este trabajo, ¿no? Ujú. De la cuestión está en forma permanente, en construcción, ¿no? Este, eh, Recordando incluso que Guattari, junto con Deleuze en los años 70, eran como muy críticos a el modelo de psicoterapia familiar sistémica que había en aquel entonces, que Amén. colocaba como una causa del problema en la familia, ¿no? Igual. Guattari le daba muy duro a esa concepción, pero nunca criticó el hecho de trabajar con la familia, todo lo contrario. ¿No? De hecho, Claro, lo demuestran estos seminarios, que es muy abierto al trabajo con la subjetividad en cualquier modo, ¿no? Digamos, ¿no? Porque Ujú. no se trata justamente de trabajar la cuestión como si fuera la causa, Mm. ¿no? Bueno, la causa está en la Mm. familia, entonces, ¿no? Que era un poco lo que criticaban, por ejemplo, era el antiedipo muy Mm. claramente. Bueno, nada, eso. Claro. Sí, en esa línea línea con... es una línea interesante, digamos que hace un tiempo largo, en algún momento, bueno, yo escribí algo que se llamaba Los sistemas en el siglo del rizoma y planteaba un poco, bueno, ¿y qué pasa con los sistemas desde esta perspectiva? ¿No? ¿Qué cambios? ¿Dónde quedan los sistemas? ¿No? ¿Desaparecen como pensamiento o es posible generar nuevas conexiones? Y creo que esta perspectiva que hoy traemos es una perspectiva de esas nuevas conexiones que en nosotros se generaron, que no desaparecen, sí hay cosas que desaparecen y hay otras que coexisten y que pensamos que son afines y que perfectamente se puede seguir pensando en estas múltiples conexiones ¿no? Con este pensamiento y lo sistémico. Mucho más claro era la línea psicoanálisis de Leigh Guattari o esquizoanálisis, porque ellos vienen de ahí, ¿no? Y hablan de eso y cuestionan eso y proponen a partir de ahí. Era menos claro, la única referencia que había así directa a lo sistémico, no la única, porque hay otras, pero era este trabajo de Guattari con Moniel Caim y otros, y las referencias que hay a Bateson como pensador, que hay múltiples referencias a lo largo de la obra, muy interesantes y muy importantes para nosotros, donde de alguna manera avalan estas conexiones que estamos intentando hacer, ¿no? Le dan sostén, sin que uno sienta que está haciendo algo demasiado aberrante, Claro, entre demasiado comillas, ¿no? forzado, no están Sí, forzados, sí, no están de todos modos, al pensar no en individuos, sino en singularidades, en mi lectura de estos autores, ellos, digamos, están pensando en las relaciones todo el Sí, tiempo, o sea, sí. no piensan el individuo y para nosotros también, si atendemos a un paciente, digamos, lo pensamos también en sus relaciones, ¿no? En sus relaciones que no solo tiene que ver con los otros, sino que además los aspectos propios con los que se relaciona. Ujú. Sí, que ni siquiera es entre uno y otro, ¿no? Claro, ni siquiera es Sino entre que uno es entre aspectos, bueno, ahí también trabajamos la idea de conexiones parciales, ¿no? Que no sí, son totalidades que se relacionan, sino parcialidades que entran en conexión. Como no es una totalidad, la teoría sistémica junto con el pensamiento guattariano que entran en relación. Son partes, son conexiones, son claro. aspectos que Bueno, conectan, ¿no? claro, digamos, hace muy poco, para dar un ejemplo, digo, de conexiones entre teorías, un poco como decís Sí. vos, Alfredo,
hace poco en una situación clínica, eh, considerándonos muy, en la actualidad, muy guattarianos, digamos, también hicimos una intervención que nos hizo acordar Melanie Klein. ¿Para qué decir que no? ¿No? Por supuesto. Es que Digamos, sino todo que eso está, toda ¿no? la potencia de cada una de las cosas que fuimos leyendo, ¿no? Que nos Ujú, fueron afectando en realidad. ujú. Bueno, en ese proceso estamos y un poco es lo que queríamos traer, contar, decir, bueno, nosotros desde acá, desde otro lugar, también tiramos alguna línea para conectar con lo que ustedes están trayendo y pensando, ¿no? Venimos medio como Excelente. extranjeros a este campo, pero bueno, estableciendo conexiones. Con lo que decías, nosotros solemos decir, digo nosotros porque creo que este es lenguaje sobre todo más que de la esquizoanálisis, de la psicología social en facultad nuestra, ¿no? En los 90, ojo, no sé ahora. Decíamos, está el fenómeno que percibimos, por ejemplo, el individuo, el grupo, la familia, la pareja, Claro, pero Claro, lo otro son los procesos de subjetividad que están, donde ahí está totalmente. claro, todo esto molar, molecular, los encuentros, las parcialidades, ¿no? claro. Claro, Formas y Todas estas regiones fuerzas, esquizoanalíticas, por decirlo de un Claro. modo, ¿no? Fuerzas, claro, claro. energías, como dice, intensidades, como dice informaciones. como dice la Pujat, ¿no? Que, digamos, esas son las formas de ver lo habitual de cómo totalizamos la experiencia habitual, digamos, ¿no? Pero, Ujú, pero estos autores Pero no traen la esos otros total. movimientos moleculares, ¿no? Que la Pujat le Claro. llama los movimientos aberrantes. mm, Cómo ver todo eso, ¿no? ujú. No sé si vamos, no podemos ver todo, digamos. Vemos, lo que No, podemos. pero conectamos, ¿no? Conectamos. Intentamos, ¿no? Ver lo más que podemos, pero seguramente nunca va a ser todo, por suerte, porque en el momento que sea todo lo cerramos, ¿no? Claro. Pero bueno, acá estamos, qué sé yo, intentando hacer camino. Siempre eh, es un conocimiento situado, fragmentario, parcializado. Nunca sí, es seguro. total, nunca Ujú, es una totalidad, ¿no? ujú. Dice Bueno, Dante que cuando llegó al final de su recorrido en el paraíso y tuvo esa visión, bueno, no sé, se desmayó, perdió el conocimiento, no sé. Hay que creerle que hizo ese recorrido, ¿no? Hay que creer en eso, pero posiblemente nos pasará algo peor que perder el conocimiento. Ujú. Sí. Pero posiblemente. Ujú. no, la verdad es que esta mesa ha estado genial. Eh, Iba a leerles, pero ya no tenemos tiempo, un pasaje de Guattari, de la revolución molecular, donde se ocupa de la justicia, puntualmente en ese texto, y está increíble porque, bueno, se mete en un terreno muy árido, ¿no? La perspectiva sistémica, creo, y también la perspectiva de los agenciamientos, nos llevan a cuestionarnos cosas que son difíciles de cuestionar o que la sociedad a veces no quiere ni tocar, ¿no? ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con los culpables? ¿Un individuo es culpable o no es culpable? ¿Quién es Ujú, culpable? ¿El grupo, la familia, la sociedad? Pero Claro. si tomamos ese camino, ¿cómo hacemos justicia? ¿Cómo repartimos? Bueno, eh, ahí en ese texto, Guattari critica muy duramente la noción de justicia como reaccionaria y habla un montón de cosas súper interesantes sobre el entorno, sobre las nuevas formas alternativas, ¿no? En una sociedad que no existe, en la asistencia colectiva. Bueno, nada. Es buenísimo, pero no lo vamos a poder trabajar hoy. Sí las invito a que, bueno, como venimos compartilo, si haciendo, podés. Bastante, sí. sí, o generar en el futuro una charla que podamos hablar de estos temas en algún otro Me parece espacio. genial. Eh,
tocar estas cuestiones, tal vez poniendo ese texto de Guattari como disparador y pensando colectivamente a partir de ahí. Excelente, es un tema de Buenísima mucha propuesta. necesidad hoy, ¿no? Sí, De sí, poder hablar de totalmente, esto. ¿Mm? Con un totalmente. socio tan deshecho, ¿no? Así que Ujú. viene buenísimo. Bueno, Bueno, en la conferencia de Sueli, ella dijo, bueno, cómo los pensamientos de Guattari nos pueden servir para leer hoy los acontecimientos de la política Claro, actual. y sí. La verdad que está buenísimo, Ujú. está buenísimo. así es, Mirna, así es. Bueno, Bueno, muchas cerramos entonces, no gracias. sé si quieren decir algo Cerramos. más, No, como Gracias gusten. por la No, invitación, gracias. rico el Esperemos. intercambio, me encantaría que fuera mucho más largo y que pudiéramos charlar un poco más, pero un montón de cosas que quedaron ahí. Pero lo bueno de eso es que nos da la excusa para nuevas conexiones. Eso, para seguir charlando. bueno, Bueno, Sí, sí. muchísimas gracias. Gracias. gracias a A Cerramos ustedes. ustedes. entonces esta segunda jornada del tercer coloquio Félix Guattari. Bueno, e invitamos a todas y todas a conectarse mañana a las 8 horas de Costa Rica para la siguiente mesa, Arte y Deseo, que va a ser coordinada por María García Pérez y Gabriela Berti. Muchísimas gracias. Trataré de estar. Gracias a vos, Juan Gracias, Manuel, un y a vos, abrazo, a que pasen todos. Hasta la lindo, próxima. un gusto Muchas verlas. gracias. Chao, Gracias. chao. Hasta mañana. Hasta mañana.